Hablar de radio libre es hablar de historia, de trabajo, de constancia y sobre todo del cariño que recibimos por parte de miles de oyentes. Y bueno, hoy queremos recordar esas anécdotas, eso de cómo se vivió, ¿no? Todo, cómo empezó Radio Libre hace 20 años, pues. Y el día de hoy no estoy solo, como ustedes se pueden dar cuenta, nos encontramos acá con el licenciado Alexander Velasco y con mi padrino, el ingeniero Denis Cabrera. Así es, hoy estamos celebrando un día muy especial porque este medio de comunicación tiene 20 años de trayectoria, muchas historias que contar. Así que esto no puede ser posible sin la compañía del ingeniero Denis Cabrera Loaiza, el fundador de este gran proyecto llamado Radio Libre. ¿Cómo están, Alex, ahijado, y a todos los que nos miran aquí en este programa especial? Estamos aquí para decirles muchas cosas de Radio Libre. Son 20 años, y 20 años son muchos calendarios, y hay de pronto mucho que contar. Hay mucho en el carrete de lo que significa la evolución de este medio de comunicación Radio Libre 939 FM. Bueno, y nosotros nos vamos poniendo cómodos porque es. acá hay mucha historia y mucho que contar, mi estimado Jorge. Y que muchos oyentes, personas no conocen la historia, ¿no? Creo que es justo y necesario este podcast que hemos realizado, este podcast especial por los 20 años de Radio Libre, y es lo que queremos conocer por parte de todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Cómo nace Radio Libre? ¿Cómo nace esta idea de crear este medio de comunicación? Bueno, la radio en mí nació desde hace muchos años, en mi mente, en mis cuadernos, en mis borradores, desde un niño de escuela, porque desde ahí ya venía narrando carreras de carros. En el colegio empecé a relatar el fútbol, me creía un periodista deportivo, andaba haciendo entrevistas, hacía tiras cómicas, era el ocurrido de la clase, bueno, en fin, por mí corría la sangre de radio. Y empecé muy tierno, creo que a los 16 años haciendo ya radio en Machala, y desde ahí venía mi deseo, y yo siempre decía algún día quiero tener la radio, algún día voy a tener la radio. Es más, en unos cuadernos de apuntes de colegio, por ahí tengo unos nombres de radio. Yo decía Radio Sideral, Radio Solar, así, desde muy temprano ya yo iba poniendo nombres, y yo iba ya formando en mi mente, decía, algún momento quiero tener la radio, algún momento voy a tener una radio. Algunos truncaban mi sueño, decían, no la vas a tener, cuesta mucho dinero poner una radio, es duro, no lo vas a lograr. Pero entre voces que me decían eso, de pronto hubieron voces también que me alentaron y me dijeron, inténtalo, lo puedes tener. Y creo que esa historia para mí ya nace en el 2001. Yo me fui a Coicón 2001, a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Era un evento iberoamericano de comunicadores cristianos. En Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de los anillos, que cuando usted llega a la ciudad, es una ciudad de anillos, ahí nació ya la idea. Recuerdo yo tanto porque fue ya en el hotel, cuando estábamos en la convención en el Hotel Los Tajivos, ahí me conocí con Denis Ran, tocayo mío, dueño de una radio de Uruguay, Radio Oasis de Uruguay, de Paraguay. ¿Y todavía existe? Sí, esa radio, escúchame, Denis Ran es un amigo que nos hicimos ahí conocidos y todo. Y ya en el hotel, hablando con él, yo le digo, yo sueño con tener una radio, le digo, sino que Denis tocayo, el sueño lo puedes cristalizar. Y empezó a darme unos tips, me dice, mira, la radio la puedes manejar así, puedes hacer una radio secular, en el día tú pones programación normal y pones música cristiana, la combinas, y dice, nosotros acá en Paraguay tenemos esta radio, y empezó, yo creo que ahí nació ya la historia en sí de la radio libre, porque con los tips que él me dio, y yo ya vine ya con la idea de concretar el tema de la radio. Cuando ya regresé de Coicón 2001, que fue en Bolivia, a ese congreso viajamos con el economista William Oñate, ya regresamos y yo empecé ya con el tema de conseguir la frecuencia, y ahí empezó el sueño. Bueno, y sobre todo que, como usted lo indica, ¿no? Hubieron muchas personas que quizás truncaron ese sueño, pero hubieron otras que lo motivaron, ¿no? Dentro de todo este proceso para
ya fundar de manera oficial Radio Libre y de manera ya oficial salir al aire. ¿Cuál fue el mayor reto, estimado ingeniero? El mayor reto fue conseguir la frecuencia. En el 2002 iniciamos ya, bueno, constituimos la compañía y empezamos con el proceso, un primer proceso fallido porque no faltó un avivato que me hizo ver como que me iba a dar la frecuencia, que por aquí, que por allá. Por último, todo estaba mal hecho el estudio, en fin, eso fue un tiro al aire, se perdió un dinero y luego ya vino la segunda petición ya del medio y ya se hizo las cosas de mejor manera, con mayor visión. Hubo una persona en Quito, un ingeniero que me orientó muy bien, conseguí una compañía que me haga todos los estudios y todo, y de ahí ya en el 2012 presentaron los estudios y todo, pero eso demoró. Mira que en el 2003 y 2004 eso era un proceso que iba así, que iba ahí de sesión en sesión, y por último hubo un derrocamiento de un presidente, ya la concesión estaba casi dada ahí de nuevo y así, hasta que en febrero del 2006 me otorgan la frecuencia, ya, es decir, me dan los documentos donde otorgaba la frecuencia 93.9 FM para la Pero radio. no es que usted pidió la frecuencia 93, No, se la esa dieron. te la dan dentro ya en Arcotel, en los estudios, ellos te dan, tú solicitas la frecuencia, pero tú no sabes qué frecuencia te van a dar. Nos dieron 93.9 FM y ahí sí ya te dan un plazo de un año para que arranques con todo. Entonces era febrero del 2006 y tuvimos que correr ya para ir haciendo todo lo que es equipos, estudios y todo para salir ya con la transmisión. Mire, pareciera fácil y que, Sí. mira, por ejemplo, uno dice, no, quiero tener un sueño de tener un carro. O sea, tú sabes que tienes que hacer un trámite, ¿verdad? Pero en cambio, en radio, hablamos 2001 que menciona, 2002. Viene 2002, 2003, 2004 y O sea, en el estamos 2000, hablando casi 5 años prácticamente. 5 años prácticamente. Claro. y es algo que la verdad es, escucharlo, yo hubiera parado, hubiera desistido, Sí, para ser yo, sincero, pero creo que para ser usted en sincero, su bueno, corazón tenía el objetivo principal es Así es. obtener la frecuencia y la radio. Muchos ya. al año hubieran desistido del Claro, sueño, ¿no? claro. de Cuando verdad. cuando tú presentas la solicitud y todo, y luego cuando te otorgan la frecuencia, hay impugnaciones. Me impugnó una radio acá. Sé que por ahí habían personas que estaban tras de esto, pero ya no me interesa, ya son cosas que pasaron. Yo tenía, mi aliado principal era Dios, el director de directores, como yo le digo, y Dios estaba sobre todo. Así que muchos pastores me han dicho, hermano Denis, tranquilo, la frecuencia le va a venir porque le va a venir. Así que ese era el sueño que tenía que darse. Ingeniero, pero al momento de darle la frecuencia todavía no tenía un nombre definido. A ¿Cómo ver. lo define? A ver, no, cuando tú ya presentas el estudio, cuando tú presentas ya la solicitud y todo, ya tiene que ir con un nombre. Ah, ok. Entonces, ese nombre sí, ya recurrí a mis cuadernos y una agenda que por ahí la tengo todavía. Yo en la agenda empecé a poner nombres, empecé así, empecé a poner los nombres, y creo que tenía siquiera unos 10 nombres o 12. Entre ellos tenía Radio Libertad, como les dije, Radio Solar. Me gustaba mucho Solar porque yo hablaba que era una radio que copaba todo el planeta. Nunca sabía de lo que iban a venir las redes, que tú podías salir en todo el mundo. Pero yo decía, una radio que cope todo el mundo. Radio costeña, en fin, yo le buscaba. Y en eso, por ahí vino ya el nombre Libertad y después Libre. Entonces, ese nombre yo lo vi corto. Y luego buscando también un respaldo, digo, voy a pedir a Dios, encontré donde decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces La dije, segunda libre, señal. y vino también ahí ya, vino la palabra libre, ya está el nombre de la radio, Radio Libre, y vino también el eslogan, la radio de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre, la radio de la verdad. Y mira, Mira usted, cosa que de pronto los oyentes no conocían. claro que no conocían, bueno, y hoy creo que se ha dado el momento en estos 20 años. Y bueno, padrino, ¿usted imaginó que la radio llegaría hasta estas instancias, hasta los 20 años que está cumpliendo? De pronto uno no sabe lo que va a pasar o lo que va a venir, en fin, incluso cuando uno ya empieza con el sueño y tienes la radio, tienes la frecuencia y empiezas a montar los equipos y todo, y ahí dice, bueno, va a haber el momento de la primera transmisión, que ya vamos a hablar de eso. Correcto. Pero uno dice, bueno, realmente no sabes o hasta dónde tu vida va a llegar, y tú dices, bueno, voy a manejar esta radio hasta cuando Dios me dé vida, uno dice, pero el saber, el decir la radio, a lo mejor no, porque en algún momento nunca se sabe políticamente o cómo se iba a manejar el tema de la radio, porque hubo un problema, hubo una cosa
tremenda después de lo que ya salió a la radio, el tema de frecuencia. No, era muy insostenible la palabra. Vea, y ahora, bueno, llegamos al 2006, empezó este proceso. La primera música que sonó también es muy importante porque fue la primera que todos los que estaban pendientes, ¿no? De escuchar la radio. ¿Cuál fue esa primera música cuál fue esa experiencia? Y en ese momento amigos, familiares Claro, estaban escuchando. exacto. ¿No? Sí. ¿Cómo fue esa La experiencia? experiencia fue que el día ya para la colocación de las antenas ya estaban, la torre estaba levantada, pero había que ir a poner las antenas y los equipos. Ese día fuimos con Miki, con mi hermano y con el hermano Gino Cruz, subimos al cerro, Cochabamba, y ahí estuvimos desde la mañana, muy temprano en la mañana subimos y empezamos ya a instalar, hermano Gino, a hacer todas las adecuaciones y todo, ajustar frecuencia. Y cuando ya empezó a ponerla, llevamos una música continua para ir, o sea, la música estaba rodando, cuando el hermano Gino me dice, hermano Denis, póngala que ya está, debe estar ya. Y cuando ya sintonicé el radio que lo tenía ahí cerca, cuando escuché ya era, no puedo imaginarme tu grandeza, ese de Vertical. Esa canción, así que la tengo aquí, esa canción, no puedo imaginarme tu grandeza, de Vertical, fue la primera que se escuchó al aire. Y bueno, ya estamos al aire, sí hermano, ahí está ya, porque era un radio FM que lo llevamos y lo teníamos ahí ya para escuchar. Entonces ya estaba la frecuencia en el aire, con esa canción se inició. Bueno, Era una noche, el 6 ¿Se acuerda la hora? de agosto, eran más o menos las 21 horas, haber sido cerca de las 9, y el frío allá, eso le iba a decir. no, El frío. ¿cómo? El frío, y era la cosa más rica para mí, estaba feliz, se olvidó de todo el frío. de todo, no, era una felicidad enorme, es como Increíble. cuando nace un hijo, nace un hijito, o sea, sientes esa felicidad, Claro. nace un hijo. Y bueno, luego de que la radio sale ya al aire, empiezan a salir los programas, si no me equivoco, el informativo fue... Más adelante, el informativo. Del informativo. También empezaron el tema de las entrevistas, Te ¿no? voy a explicar. A ver, cuéntame. La radio empezó a funcionar en mi casa, en Jorge Villegas, Allá. segunda, donde tenía una casita ahí. Ahí empezó a funcionar porque acá en el centro todavía no adecuábamos lo que era la cabina. Ok. Entonces pusimos allá los estudios ya y la radio, y bueno, ahí tenía yo mi consola, el micrófono. Y la primera transmisión que yo hice al aire fue un día que hubo la caída de ceniza del volcán Tungurahua, que un amigo me llama desde San Juan, y en ese tiempo ya el celular era de mensajes nomás, de SMS. Mensaje de texto. Me mandó un mensaje, me dice, Denis, está cayendo ceniza en San Juan. Ahí empecé a dar la noticia sobre la ceniza que caía acá en la provincia de Los Ríos, la ceniza que venía de ahí, averigüé que era el Tungurahua, en fin, fui armando la noticia, y empezó la gente a mensajear por SMS al número que yo les daba. Y en ese tiempo no había la facilidad No, del internet, cero, de nada. claro, cero, ahí eso era a pulso y había que buscarla, y luego ya encontré unos amigos, les propuse para hacer un programa político, le digo, vamos haciendo un programa, y el primer programa que se hizo fue un programa de tipo político que se lo hacía ahí en la sala de mi casa, esas imágenes yo le enseñé a Jorgito. Ahí hacía el programa el abogado Walter Guamán con Víctor Espinosa y Enriqueta Murillo. Los tres iniciaban ahí el programa, y también hacía yo también ahí de moderador un programa desde el punto de vista político, porque se venía ya los cambios políticos en el Ecuador. Y de esto tal vez recordemos alguna entrevista que haya sido inédita, que hayan ustedes tenido dentro de este espacio, que tal vez candidato a presidente, ustedes entrevistan, al menos usted. Después ya cuando, yo creo que eso ya vino después, cuando vino Ok. la cabina hasta ya la 10 de agosto y Martín y Casa, ¿Qué año fue ese cuando ya se en el año 2006, en el Ya. 2006, pero ya la radio vino acá, salimos en agosto, ¿no? Ya. En octubre más o menos, en octubre ya estuvimos acá. se vio la necesidad de poder buscar ya un espacio? Ya un espacio con cabina, con Ok. todo. Entonces ya en octubre arrancamos con el noticiero, con Lucho Ya. Chubanda. Ese noticiero Que no ha parado. fue un noticiero, pero oye, fue bomba porque empezamos con sonidos, con el ruido, con el gallito, a poner un burrito que rebundaba, y en fin, hacíamos de todo con los sonidos que ponía Lucho, muy acucioso. Y bueno, el asunto era dar un informativo con un tono diferente. Y así nació el informativo, la verdad. Y de pronto, alguna entrevista inédita, si ustedes me lo preguntan, eran ya candidatos políticos de acá que ya llegaron, empezaron a ver la radio y llegaban, se los entrevistaba, pero yo
yo creo que para mí uno de los más significativos en ese tiempo ha sido Rafael Correa, que llegó Fue la tendencia. conociendo Babahoyo, recién caminando a Babahoyo, y vio que ahí había una cabina y pidió que le haga una entrevista. Y se lo entrevistó a Rafael Correa. Cuando nadie sabía, casi nadie. Era nada. candidato. Era candidato, estaba caminando como precandidato todavía. Entonces la gente no lo conocía, a Rafael Correa, y salió en Radio O sea que Libre. usted entrevistó a un desconocido Así es. economista, Rafael Sí, Correa. sí. Así es, así es. Qué increíble, ¿no? Y bueno, tal vez ocurrió algo inesperado, tal vez en alguna entrevista, algo que usted recuerde. Yo recuerdo mucho la entrevista que le hice al abogado Álvaro Novoa Pontón. Ok. Alvarito era un candidato que yo cuando me pidieron que le haga la entrevista y todo, yo pensé que iba a llegar con poco de gente, con seguridad y todo. No, llegó en su carro, se bajó súper tranquilo, una persona lo llevó, súper sencillo, me saludó, muy amable, todo, y entró. Y fue una entrevista así, como una conversa Súper natural. light, natural. Yo digo, o sea, este hombre es como muy confiado. Yo dije entre mí, es un hombre que vive una vida muy natural, o sea, era un hombre con mucho dinero, pero súper natural, normal, o sea, hasta para todo, para hablar, en su forma de ser y todo, pero yo digo, lo vi como un candidato, digo, es un hombre, se lo ve tranquilo. O sea, no lo ves con poses como la gente que tiene a veces que mucho ostenta, como que la seguridad, como que llegan, como que los protegen. No, no, no. Llegó sencillo, sencillo. Y llegó bien tarde porque yo pensaba entrevistarlo más temprano, pero me llegó tarde porque había estado por ventana, por ahí en un recorrido. Pero recuerdo, fue una entrevista para mí súper light. Estoy hablando del papá del presidente de la República, Daniel Noboa Sin. Ojo. Recordando. Y padrino, ahora vamos también recordando los primeros programas de entretenimiento. Tal vez recuerda quién fue el primero que salió al aire luego del informativo, de los programas que usted nos menciona. ¿Cuál fue ese primer programa de entretenimiento que salió al aire por Radio Libre? Uno de los primeros programas de entretenimiento lo hacíamos ya. Ya. Ni lo van a creer. ¿Qué? Empezamos con Vallenato. Vea eso. ¿Qué pasó? Vea eso. Que Luis Antonio Quintero, mi cuñado, a quien lo aprecio mucho, él vino justo en esos días que yo inicié con lo de la radio y él vino para ayudarme en el tema de la formación de la radio y con él empezamos a vender publicidad. Tengo anécdotas interesantes con él y lindas. Y entonces le digo yo, oye cuñado, pongamos un programa de vallenato, le digo, como él, su acento colombiano normal, pues, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿qué mijo? Dice, ya, entonces le digo, venga y vamos a poner la hora del vallenato, la pusimos de 7 a 8, creo, algo así. Entonces le digo, mijo, venga, vamos, le digo, empecemos con su programa. Y le pusimos la hora del vallenato o la hora romántica. A ver, ya me voy a acordar, pero era era algo con los acordeones que lloran, algo así. Los acordeones y lloran, él eso. empezó, oiga, a romperla con ese programa. Full sintonía. Tenía sintonía, le escribían de todo lado. De Colombia, vallenato. Le escribían de Fue cliente. Juján, le escribían de Simón Bolívar, la gente del campo nos empezó a escuchar, pero fue un boom el programa de él, el programa de... Y recuerdo que entonces que estamos en la hora vallenata aquí a través de Radio Libre y es que esto que... ¡Ah, la hora del paisa! Ay, La hora del paisa, La hora del así le paisa. pusimos, la hora del paisa. La hora del paisa, entonces mijo, aquí estamos saludando y como el acento colombiano y la Claro, música vallenato claro. enganchó, Pegó, pegó. fue un Ese programa tenía una sintonía y buena publicidad con la hora del paisa. Sí. Ingeniero, y también como usted lo dice, ¿no? Y por acá, durante estos 20 años, y me incluyo, han pasado muchas personas, ¿no? Y que inclusive ahora ya están bien constituidos. Por ahí usted lo va a mencionar ya. Aquí, básicamente, Radio Libre ha sido una escuela para muchos profesionales que hoy brillan. Muchas voces. Y si antes me decían el programa que empezamos fue con ese, pero luego ya vino Lucho Echeverría que se estaba hasta ahora. iniciando. Se estaba iniciando Lucho. Y me acuerdo tanto que lo cogí él en una transmisión de fútbol, porque empezamos a transmitir Venecia, empezamos a transmitir fútbol. Bueno, el Venecia era el equipo acá sensación y mi compadre Eric también, vamos compadre, vamos a transmitir el fútbol y estábamos en cabina ya para narrar y no tenía el voz comercial.
Entonces él me dijo, el que está ahí es locutor, dice en la radio. El peladito, Rubí. don Lucho. Sí, y cuando lo llamo, ven acá, vamos, mira, aquí hay que... Ahí es que dice que dice el ingeniero me daba como ortiga, dice, pero bueno, yo, Lucho, vamos, dale. Él estaba muy nervioso, no estaba tan acostumbrado, pero luego ya Lucho ya empezó a venir a la radio y ya fue entrándose en el mundo de la radio como animador, y también quien me llevó por ahí fue Kevin Coronado. Véalo. Kevin Coronado Muchos conocidos, miren. empezó, él era animador, creo, en un almacén de juguetes, algo animaba él, y entonces vino a la radio. Entonces ahí sale Luis Antonio y me dice, oiga, mijo, oye, cuñado, es que por allá anda un pelado, voz de tarro, me dice, que quiere, dice, es que el pelado tiene voz de tarro, pero se le ve fuelle. Déjame escucharlo, bueno, y empezamos, Kevin, vaya, empezó a animar, hasta que luego las circunstancias, yo transmití una Copa América del año 2007, la Copa América Venezuela, y cuando fuimos a transmitir ese partido, la voz comercial, la verdad que no daba pie con bola, no era buena, y yo le dije a los compañeros colegas, porque éramos un pool de 3 radios, era Libre y 2 más, yo le digo, ¿saben qué? Hemos vendido buenas marcas, pero no estamos poniendo una buena voz comercial. Si gusta les traigo, le digo, un pelado que tengo allá en la radio. Lo llevé a Kevin Coronado Y la rompió. La rompió. Y desde ahí Kevin ya más adelante lo llamaron y fue a CRE y luego Caravana y en fin. Voz comercial de las mejores en el Ecuador, formada en Radio Libre. Y si hablamos de más personas que se llamaron a la radio, es una lista interminable. Hablemos de una gran voz, voces de noticiero, como estuvo Lisset Muñoz, estuvo también esta niña Mónica Montenegro. Qué voz de Mónica, una voz de noticiero de televisión. Esta niña Yomaira Ruiz estuvo en noticiero, y luego muchas personas que han ido pasando, ¿no? Que hicieron parte del noticiero en algún momento, y voces que luego han ido a otros medios y se han ido también a otros lados, pero que se han ido formando en Radio Libre. Entonces, y una de las voces que también se inició acá y que sigue es la de Iván Viteri García. Claro. Él se inició acá con Clásicos del Ayer. También fue uno de los primeros programas también, Clásicos del Ayer, porque él cuando se enteró que yo tenía la radio, habló conmigo y bueno, desde ahí él hace Clásicos del Ayer. Pero hay muchas voces que ya nos vamos a ir acordando, ¿no? Voces que se han formado acá, Rubén Rodríguez, el mismo Alex. Catiusca Jaén también estuvo. ¿Perdón? Catiusca Jaén. Catiusca Jaén, sí. Han estado muchas voces que ya ahora están. También Víctor León, BJ, aunque él ya ahora no hace periodismo deportivo, pero él acá inició con las transmisiones deportivas, ya que su papá transmitía los partidos de Barcelona y Emelec, y BJ León empezó haciendo radio aquí, en Radio Libre, incluso transmisiones internacionales con BJ. Darwin Montoya Tello, gran relator, que siempre estuvo conmigo acompañándome en grandes relatos, Walter Guamán Ochoa, gente, periodistas deportivos que han estado acá, que han sido voces de la radio. Alcibiades también. Los Alcibiades también estuvieron acá, ellos estuvieron haciendo un programa, luego se fueron, en fin. Ode Camacho, periodistas muchos, ¿no? sí, han estado acá haciendo radio, sí. María Teresa también. María Teresa Flores, claro. Sí. Mira, una lista interminable, como dice el ingeniero. Hoy, te digo honestamente, me disculpan si me olvido de algunos nombres, habría que hacer una lista ya. Son 20 años. Son 20 años, claro. Sí. Son 20 años y bueno, la lista es interminable. Y con ello también hay muchísimas experiencias, anécdotas que contar, ¿no? Y también que hemos sido parte durante 4 años, básicamente. ¿Cómo se llega a la radio? ¿Cómo se llega a la radio? O sea, cómo uno también fue parte, y justo ahorita haciendo recuerdo, muy pequeño, mi abuelita escuchaba la radio, incluso Radio Libre, tenía una radio chiquitita, sí, una radio chiquita, y escuchaba la radio, y yo, cuando me percato de que era esa radio que suena, creo que a los 4 años, de lo que yo ya ingresé acá, porque yo, este jingle se me hace conocido, este jingle. Es libre. Claro, porque ahí había las dos versiones, la versión corta y la versión larga, la completa, como que. Entonces, es chévere, ¿no? Y lo chistoso de esto es, ya en este caso, tomándonos también en la rienda también de la historia de la radio, yo, ¿cómo entro? Por medio de una fiesta infantil. Una fiesta infantil. Yo estaba haciéndole controles estaba aprendiendo música, y justo estaba Yolimar, Karen y la jefa. Estaban ahí, el cumpleaños de Giovanito, me acuerdo tanto.
¿Cómo se da esta historia, Alexander, que justo cuando estamos en la fiesta, llegan los peinillas y no le llega el sonidista? Entonces ellos te interactúan con música, efectos, y ahí es donde me dicen, ayúdanos, Apóyanos. apóyanos, que no nos llegue el sonidista. Está como Lucho, así. No, No había voz comercial, así. Oye, fue chéverísimo y me acuerdo tanto, ya estaba desconectando las cosas y todo, y se me acerca por la jefa y me dice, ¿no te gustaría trabajar en una radio? Y yo, ¿una radio? Sí, en una radio. Te espero el día sábado a las 6:30, me acuerdo Y tú tanto. Peladito. Claro, pues es que habré tenido 16 años, 16 por ahí. Bueno, me dijo a las 6, yo estaba, 6:30, estaba a las 6 afuera. Hubiera cogido esa costumbre ya cuando vino el informativo ya. Y me acuerdo que era por Gallito, porque A Gallito. Gallito hacía controles los sábados. Claro, muchacho, Claro, Gallito. Y Carlos, que incluso me acuerdo, decía, bueno, Carlos dice, bueno, ahí están los controles, tienes que esto. Me explicó cuál es la ventaja de que yo conocía el tema de DJ, Claro. los micrófonos y todo, pero no conocía el software de radio, Claro. la plataforma. Entonces, me acuerdo tanto que el primer programa fue con Angelito Valencia, que me quedé solo. Ya. Y ahora le mando. Sale la publicidad, termina la publicidad, se va música, presentación, efecto, Todo aplauso. se fue. Se fue. Y yo la gocé en el lío, porque justo había un vidrio. Yo le voy, habla, hasta que yo puedo solucionar. Y no me había percatado el stop, porque había Claro, dos stops, claro. stop efecto y stop Claro. musical. Fue chévere. Durante todo ese proceso, 14 años ya, desde que ingresé a la radio, lo chévere era que me iban a ver a mí al colegio, mi padrino me iba a ver al colegio, cuando eran estas transmisiones deportivas. Claro, pues. claro. Y los muchachos, uno sacaba pica, no, me voy a trabajar a la radio. Y- ¿Qué vas a traer? Sí, a mí me vienen a ver ahorita. Pero era chévere porque los muchachos se quedaban sorprendidos porque se decían radio, bacán, chévere. Y fue una anécdota muy bonita. Hay muchas cosas por contar, pero también llega el momento en el que también Alexander también Sí, sí. entra, ¿no? Quiero ver Alex cómo llega acá a la radio. Yo recuerdo mucho que Alex vino como pasante. Claro. Pero mira, él era un pasante y no necesitamos personas aquí ya en la radio, pero él se quedó, Alex. Yo creo que la insistencia de Alex, él quería, no, dice, yo me quiero quedar, pero él sabe que yo le digo a Caterina, ¿sabes qué? A él le gusta la radio, porque le digo, el hecho de que, mira, no tiene gran voz, pero era una cosa que él quería y él se fue formando acá, Claro, ¿no? sí. Alex, la verdad que cuenta un poquito de esa historia, porque tú eras como que nos rogaste para quedarte, porque tú ya cumpliste la pasantía y tenías que irte. Sí, mire, Eso era una ley, eso era una ley ya. Sí, era eso era una ley. era una ley. Sí. Terminaba la pasantía y muchas gracias y todo lo demás. Pero ¿cómo llego realmente? Jordan Fernández me dice, ñaño, mi tía tiene una radio, entonces vamos para que nos acepten las pasantías. Le digo, no, ñaño, le digo, yo voy a esperar que la universidad me designe el lugar. Pero la insistencia de Jordan también me dice, no, vamos para que nos vengan los dos, yo no quiero estar solo. Y venimos el último día en donde se podía entregar la documentación, hablamos con la jefa, todo. Terminamos de las pasantías, todo bien, la jefa también nos fue formando durante la pasantía porque esa es la idea. Claro. Aquí uno llega como pasante, pero se lleva una gran formación. Sí. Que eso es lo que muchas personas dicen, que o sea, Radio Libre realmente es una escuela para muchos jóvenes y profesionales aún más. Entonces yo no tenía nada que hacer, entonces le decía, jefa, déjeme venir. A mí ya me gustaba el tema de la ¿Te radio. gustó? Le decía, jefa, déjeme venir, me dice, no, mijito, aquí no hay cómo sostenerte, igual es tu tiempo. Le decía, jefa, Claro. no importa, me dice, yo le digo, jefa, yo no importa. Yo me quedo aquí. Entonces, por el tiempo que sea, usted no importa. Yo no quiero ganar nada, porque el jefe me dice, hijito, no hay presupuesto, el tema. Le digo, no, jefa, tranquila, que aquí yo voy a estar. Y la jefa, obviamente, sí me reconocía en su momento ese tiempo que yo dedicaba a la radio. Y de allí hubo la oportunidad, sale Natalie Quiñones. Natalie Quiñones del informativo. Entonces la jefa como primera opción, porque yo estaba de insistencia Claro. acá, la jefa creo que dijo, bueno, la primera opción y bueno, Alexander. darle la oportunidad a Alexander por la insistencia. Entonces llegó el momento, el informativo, iba los primeros días, 6 de la mañana, estando ahí, viéndolo primero al ingeniero. Claro. Entonces llega un momento que la licenciada Caterina Gómez me dice, hoy día vas a salir. Yo no estaba preparado. Te vas al aire. Nada, te vas al aire. Me lanzó al aire y pues bueno, y de allí
nos mantuvimos casi 4 años Sí. en el No, y informativo. fuiste tomando mucha experiencia y acompañado con el tema digital y todo esto, y no, la verdad que mucha gente lo extrañaba, Alex, ya cuando se fue, pero le digo, es un proceso, así es, esto es un paso de la vida, ¿no? Pero Alex ha sido un gran compañero de noticiero, me cogió el ritmo, me cogió todo, cogió el ritmo, que es lo importante, ¿no? Y más que nada meterse en la temática de lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere hacer, y es un noticiero plano, un noticiero que no es libreteado, es un noticiero con mucha soltura, es decir, Muy natural. y te consta que yo nunca te he dicho no digas esto y esto, no, no, es un noticiero Radio libre. libre a la manera de libre, pero eso sí, lógicamente, con ciertos temas que algunas veces hay que cuidar mucho en lo que uno habla y todo, pero la verdad que nos hemos sentido súper bien, ¿no?, con Alex en noticiero. ¿Sabe qué? Lo que yo bueno, viví porque justo me tocó así mismo ser parte del informativo. Yo creo que cuando tú sales ya en el informativo es como una graduación. No sé si tú sentiste Sí, es sí, como sí. una graduación. Bueno, llegaste a ese momento. Claro, al punto en el que tú dices, bueno, si ya estoy aquí, ya estoy grabado y estoy preparado para cualquier situación que se venga. Obviamente sí, preparándose siempre, pero yo creo que, al menos yo siento eso, yo sentí Sí. ¿Y esa sabes sensación. qué es lo más emocionante? Cuenta. Que yo en ese momento estaba estudiando todavía. Claro. Claro. Entonces mis compañeros me decían, oye, te escuché en la radio, cosas así, ¿me entiendes? Y eso te llena chévere, de claro. satisfacción. Además de que yo salía del informativo, me iba en bus a la universidad. Y entonces escuchar ya al siguiente programa que había en ese tiempo, entonces yo decía, mira, aquí me van escuchando más de Claro. 40 personas, ¿no? Claro. Entonces ese momento te llena de mucha motivación también. Claro. Bueno, la radio es una cuestión mágica. Yo creo que desde que uno ya el hecho que le gusta, por aquí han venido pasantes, me acuerdo un pasante con una voz impresionante. Y yo le digo, oye, yo le dije aquí, le digo, este chico va a ser Tiene una linda, potencial. una gran voz comercial. Este es una gran voz comercial. Le dije, no, y empecé a hablar. Y usted todo. apostó No, mucho por ejemplo. Sí, no, sí. no. Entonces, que no le gustaba la radio. Entonces, y perdóname, pero sí, hasta le llegué a poner 1 de mayo, imagínense por qué. Pero nunca, no. Entonces yo digo, a veces uno se equivoca, pero personas que a lo mejor Tienen ese talento, de mira, pronto otros no. que no lo tienen, pero en cambio tienen la vocación y quieren y tienen, y la radio es la radio. El que le gusta, ahí está. Bueno, y dentro del informativo han habido muchas anécdotas. ¿Alguna que recuerde usted? Ahí Yo amigo. tengo una. Anécdotas con el personal. Anécdotas Con con el personal. Yo tengo anécdotas, hay tantas anécdotas, de tantas que me han pasado. Una vez que creo que fue que el ahijado no llegaba. No llegaba. Esa es la que tenía. Y estaba dormido ese ahijado. Usted se acuerda bien, pues, de Sí, eso. yo me acuerdo bien. En ese momento yo tenía muy poco. Pero yo ya veía a Jorge, veía a Miguel Ángel, ¿Cómo cómo hacían hacían los los controles? controles. Entonces yo tenía algo de conocimiento. Entonces eran las 6, estábamos ya alistándonos con el ingeniero para salir al aire. Y nada, que llegaba Jorge. Jorge no llegaba. Yo estaba muy 6:10, preocupado porque no contestaba. No contestaba Yo digo, el teléfono. Dios mío, ¿qué le pasó a algo a Jorge? Y yo empecé a llamar al aire, ¿no? Al aire. Entonces me dice el ingeniero, no, salgamos. ¿Tú sabes salir al aire? Le digo, sí, ingeniero, pero no me pide efectos todavía porque no sabía. Vamos al aire, le dije. Vamos Y al empecé a aire. llamar al aire a Jorge. Sí, si alguien ha visto el ahijado, por favor que se comunique con nosotros. Estaba preocupado ya, en cierto sentido, el ingeniero, porque eran las 6:30, 6:45, 7 de la mañana y no llegaba el ahijado, Claro. ni siquiera respondía el teléfono. Ya, les cuento pues lo que pasó. Bueno, a ver. Y salió llegando como 7:30. Claro, pues 7:30. Mira, y le cuento que fue real, porque no fue invento, ¿para qué? Eso sí no fue invento. Me había trasnochado, porque con un tema de la bebé, cuando estaba enferma, nos trasnochamos. Y yo sí dije, voy a poner 5 alarmas, porque yo ponía siempre 5, 5:15, 5:30, Del 5:45. ahijado libre, no señor. Oye, cuando mi mami me fue a tocar la puerta, porque creo que te la lleva mi mami. Claro. Me fue a tocar duro la puerta y me asusté, pues. Yuma, ¿qué te pasa? Que dice el ingeniero que no le contesta, ¿qué pasó? Y le digo, ¿pero qué? Y cuando habla ahora, 7:15. No, oye, yo me puse pálido. Agarré lo primero que vi, y cuando corrí acá, ya era tarde, pues ya Ya el ingeniero se estaba despidiendo del informativo ya. Pero No, sí, hay cosas muy interesantes que contar y yo creo que de las anécdotas bonitas vividas en la radio, yo digo así, ¿no? Lo trascendental que haya pasado Radio Libre, bueno, ha sido las transmisiones de políticas y las transmisiones de elecciones. Esta radio empezó Claro. a ser una pionera en transmisiones de Información elecciones, electoral. en información electoral,
y empezamos a cogerle tanto el golpe que cuando ya empezamos a pedir las información de todos los reporteros en las mesas de votación. Yo ya voy haciendo mis cuadros y es que las proyecciones y casi prácticamente lo que damos de resultado al otro día está reflejado en el Consejo Electoral. O sea, tenemos ya una experiencia y una cosa tan bonita. Y la gente, oye, somos parlantes cuando hay elecciones, porque la gente sabe que Radio Libre está ahí. O sea, en esa parte hemos puesto un sello y también en transmisiones deportivas. Nosotros hicimos la primera transmisión deportiva internacional, ¿sabes desde dónde? Desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. ¡Oh! Ese estadio a reventar. La selección canariña, Brasil frente a Ecuador. Ahí estuvimos, lógico, fue una goleada, 5-0 creo que fue. Pero ahí estuvimos en esa selección, transmitiendo en el centro de las cabinas, así, Radio Libre. Y de ahí fuimos a transmitir en Paraguay, en Asunción, hemos transmitido en el estadio de River en Buenos Aires, Argentina, en 3 ocasiones hemos transmitido Copas Américas, en fin. La radio, antes era en deportes, mi respeto, lo que pasa es que esto ha ido cambiando con el tema de los derechos y con todo, que la radio ya en estas últimas eliminatorias no, pero estoy pensando posiblemente en estas eliminatorias que vienen nuevamente salir con la radio, porque esta radio ha sido una radio que en deportes también ha puesto las escuelas acá. Hay mucho de qué hablar, definitivamente. Un podcast tendríamos que hacer unas 50 temporadas para poder conocer de todo lo que se vive, muchas anécdotas, tanto así justo hablando del tema deportivo. También se me dio la oportunidad de yo ser parte de ese equipo con BJ, con León, también con Darwin, con usted, padrino. Y me acuerdo tanto de anécdotas súper chistosas que así mismo. Había viajado de Montalvo, viajé para acá a Babahoyo porque tenía ya una presentación. Bueno, empezó pues la transmisión en vivo. Y ya, pues yo digo, bueno, todavía faltan unos 10 minutitos. Yo cojo y pues me arrimo pues al escritorio. Dije que para un ratito de descansar, cuando iban 20 minutos de transmisión. Y mi padrino era, tiempo de juego. No, pues, porque ahí poníamos una colilla, tiempo de juego. Claro, tiempo de juego. Y dije, pues, vamos ahora con el tiro de esquina. No, yo estaba, pero me quedaba dormido. Yo cuando, no sé qué, creo que como que en mi sexto sentido, escuché por ahí, ¿qué pasó? Vamos con control allá adelante. Vamos. son anécdotas que uno tiene. Claro. Entonces, como le digo, tendríamos que hacer unas 50 temporadas. Pero esto es así, este especial del podcast celebrando los 20 años de Radio Libre. Y padrino, vamos con preguntas súper rápidas y que usted nos puede contestar así de manera súper corta. Cuando yo le preguntaría a usted, ¿quién es la que llega más temprano y hablando de la actualidad? ¿Qué nombre se le viene a la mente? Nicole Ayala. ¿Quién habla más? ¿Qué habla más aquí en la radio? ¿Quién habla más? ¿Quién es el más hablantín? Podría ser. Podría ser tú, el ahijado. Después de mí, ¿no? Claro. Lucho. ¿Quién improvisa mejor? Creo que Lucho Echeverría. ¿Ya? ¿Quién es más bromista? El más bromista, estamos en 2 aquí, el padrino y el ahijado. A ver, bueno, aquí sí hay que hacer un debate, padrino. ¿Quién se olvida de apagar los micrófonos cuando ya vamos a los cortes? Tenemos a 3 candidatos ahí. Me incluyo. El ahijado. Jorge Vera, Didier y Miguel Ángel Aguilar. Yo para mí que Mike, que se olvida. Y falta una. ¿Quién llega tarde? ¿Quién es el que llega más tarde? Yo creo que de pronto yo soy el que llegó tarde, pero porque ya es yo tengo que dejar haciendo algunas situaciones antes de ir al noticiero, entonces el ahijado. Te salvamos bien alta. Bueno, y ahora ya para ir con los mensajes finales, ¿no? Pregunta, ¿quién pone orden aquí en la radio? ¿Quién pone orden en la radio? La jefa. Ahí está. La esposa, definitivamente. Caterine Gómez, ella es la que pone orden acá. Sí. Y yo creo que sí debo una mención especial a mi familia, ¿no? Sí. A mis hijas, que adoro tanto y también que me han ayudado en momentos difíciles. Por ejemplo, Yolita estuvo acá en la radio. Mi hija venía de Guayaquil, de una gran radio, pero ella hizo escala acá en Radio Libre y estuvo en el noticiero. Ella me ayudó en los tiempos de la pandemia, que fueron los tiempos más difíciles, cuando ya prácticamente como que decíamos, ¿será que vamos a pasar de esta? Eso fue un tiempo difícil y ella estuvo ahí mi hijita haciéndome los controles en el noticiero y nosotros no dejamos de dar ni un noticiero ni en la pandemia. Todos los días bajábamos a dar noticias, a ayudar a la gente, a ayudar a la comunidad, porque de eso se trataba. Que haya información, que haya
Había mucha información falsa, ¿no? Nunca cerramos la radio. Siempre estuvimos ahí con mi hija dando noticias. Y bueno, mi hija hizo acá su escala y luego sé que está en una radio nacional de gran prestigio y le deseo lo mejor. Y su voz está en muchas voces, muchos canciones comerciales. Y Dios la bendiga mucho a mi hija. Y Karen Denise, que también me ayuda mucho en el tema de marketing. Ella es su especialidad, es una gran catedrática. Que Dios me las bendiga mucho a mis hijas. Y bueno, y la jefa, que ella es la que realmente, la que acá pone muchas cosas en orden, porque si por mí fuera, bueno, yo soy así, tengo tantas cosas, pero en fin, Más liberal. mi gusto por la radio y todo, pero yo de pronto, como, y no quiero decir esto, pero como no quiero estar anclado en la radio de antes, ¿no? Que era una radio muy tradicional, me costó mucho esto de las cámaras, me costó. Y bueno, y ya ahora sí tenemos que entrar en la nueva onda de la tecnología y todo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios por mi familia, que siempre han estado ahí para apoyarme, siempre. Padrino, topando el tema de esto de la pandemia, ¿se pensó o usted pensó en algún momento en cerrar la radio? ¿En ya suspender todo? No creo, porque siempre Dios nos sostuvo. Incluso a todos yo les seguía pagando, aunque se bajaron los ingresos de la radio y todo, pero se les pagaba a todos porque queríamos que todos tengan su sustento, ¿no? Aunque era difícil, pero no, Dios nos sostuvo siempre. No, yo nunca pensé que a lo mejor se iba a cerrar la radio en la pandemia, no. Ahí está entonces, para que sean, por ser digo, son muchas historias que hay que contar, el tiempo es muy corto, pero yo creo que se ha podido conversar, se ha podido dar a conocer a las personas muchas anécdotas que tal vez no conocen, ¿no? Historias, cómo se empezó la radio, y yo creo que eso es bonito, ¿no? El dar a conocer estas cosas que los oyentes a veces no tienen conocimiento. Y que detrás de cada transmisión, de cada programa electoral, hay un equipo detrás. Así es. La coordinación, ahí llega el trabajo de la licenciada Caterina Gómez. Sí. Desde una botella con agua para el personal, desde la libreta, ella siempre nos dice, la pluma y la libreta no les debe faltar. Exacto. Entonces, yo creo que ese profesionalismo de ella también ha llevado que grandes como nosotros y todo lo demás vamos a crecer. Y una mención especial también, bueno, creo que Miguel Ángel Aguilar, que ha estado desde los inicios de la radio, él es el gran programador y también producción de la radio, y él es un apoyo importantísimo. Y también debo de mencionar a Roxana Escobar, que estuvo hasta hace un tiempo atrás, pero fue una persona muy leal a Radio Libre y que nos ayudó muchísimo. Yo le debo mucho a Roxana, y donde vaya la bendigo, y que Dios haga que le vaya bien por sus conocimientos y todo. Y ella era como una hija nuestra aquí prácticamente, y la verdad que han pasado muchas personas por acá, muchas personas, y que Dios les bendiga, y donde estén bien. A la gente ha venido como que hacía escala, como Radio Libre, como un trampolín, ¿no? Un trampolín. Y bueno, las personas van de paso, y la radio sigue ahí, y gracias a los oyentes también. Agradecer también a todas las firmas comerciales, a la gente que está ahí pautando, la gente que no deja de pautar en Radio Libre, la gente que cree en Radio Libre, y tantos oyentes que están día a día en la sintonía, gente que amanece con la radio y se acuesta con la radio. O sea, hay así miles de personas, que yo conozco mucha gente que son pero oyentes, asiduos oyentes de la radio, y gracias a ellos, gracias, porque nos honran con su sintonía. ¿Y podríamos decir a los seguidores y oyentes que se vienen más proyectos? Sí, creo, sí. Hay que ser positivos, optimistas. La radio no muere, la radio sigue vigente. A lo mejor ya no es como antes, ¿no? El impacto de la radio, pero la radio sigue vigente. La radio no muere, y seguimos con Radio Libre. Hay muchos años más de concesión, así que seguiremos aquí. ¿Podríamos definir, o cómo usted define a Radio Libre en una sola palabra? Me has puesto a pensar difícilmente. Definir a Radio Libre en una sola palabra, creo que una gran bendición de Dios. Una gran bendición. Y también para mí significa muchísimo, porque Radio Libre me abre las puertas. Crecí profesionalmente, y gracias a este medio de comunicación también conocí a mi esposa. Y ahora tengo mi hijo también, ¿no? Entonces, por Radio Libre puedo decir que también
tengo a mi familia. Claro, yo también, justo ahí te iba a decir, yo lo definiría como familia, porque Radio Libre, no, yo al menos no lo veo como trabajo, más lo veo como una familia que te apoya, que te impulsa, que te motiva a seguir adelante, que te motiva a prepararte. Y es lo que ha hecho con todos nosotros, yo lo puedo decir con toda seguridad, no hay libreto, no hay acá nada escrito, con toda seguridad de que Radio Libre es eso, es familia, porque te ayuda. A mí me yo con estudios, también asimismo cuando tú entraste a la radio con estudios, acá el chico Mike que está también detrás de cámaras, o sea, hay ese apoyo, y eso yo considero que Radio Libre es familia, considerada Sí. de esa manera. Ajá. Así es, mira que yo llegué como pasante, estudiante universitario y terminé siendo magíster en este medio de comunicación. Así que creo que me ha dado muchísimo Radio Libre y creo que lo celebramos con mucho orgullo, mucho ahínco estos 20 años. Y que mencionar que la música es la parte también fundamental de la radio, ¿no? Y alguien también que hizo música, que hacía muchos programas musicales acá y que es Huguito Avendaño, ¿no? Que con su coquín salsero y ha hecho muchos festivales aquí al frente que le han ido un éxito total. Y gracias a la radio también, iba a su empuje y a lo que a él le gusta de la música, ¿no? Pero esta radio tiene una versatilidad de música que a la gente le engancha y le encanta porque es una radio muy, muy dinámica, es una radio que es muy espontánea. Eso es Radio Libre, espontaneidad también. Bueno, Alexander, padrino, muchísimas gracias por haber sido también ser parte de este podcast por los 20 años. Insisto, hay mucho más por conversar, hay mucho más por darles a conocer a ustedes y que considero que esperemos esto sea el inicio de otros podcasts que se pueden realizar durante estas festividades, durante estos días, y que creo que es súper chévere para que la gente nos conozca, ¿no? Porque no solamente es el que sale en la radio, o sea, somos personas que tenemos muchas historias, muchas anécdotas, muchos sueños, y que yo creo que esto permite también conocer a eso. Para finalizar, yo creo que una mención especial a mi papá, tío Miki, a mi papá Miguel Ángel Cabrera Vargas, a sus 92 años, igual él muy lúcido, y él fue uno de los que siempre abrigó mi sueño, porque desde muchacho, desde peladito, ya me dejó ir a la radio, me dejó ir al estadio, a transmisiones, y luego me permitió madrugar, que era muy difícil a mi edad, recién iba cumpliendo 17, 18 años, me permitió madrugar e ir a una radio a hacer noticias. Yo hacía noticiero muy temprano en la mañana en Machala. Yo a las 6 ya estaba en el noticiero con don Lucho Patiño, un gran maestro, un gran maestro. También una mención a Tucho Ramírez, mi gran tutor, mi mentor en cuestión de transmisiones deportivas ahí en Machala, un gran periodista de gran calidad y a quien aprecio mucho. También a mi compadre Jorge Ramírez, con quien hice muchas radios, muchas transmisiones, y gente de radio como mi compadre Eddie Westerberg, con quienes he hecho transmisiones así de gran calidad. Creo que la radio es un mundo mágico, y ese mundo mágico es... uno no sabe a dónde va a llegar, eso sí, nunca sabe, o sea, tú sabes que inicia el día y que empiezas en algo, pero no sabes a dónde va a terminar. Bueno, y con esto damos por finalizado. Damos por finalizado y que, bueno, con la bendición de Dios, este gran proyecto que se llama Radio Libre pueda seguir perdurando por muchas generaciones más. Así que, ingeniero Denis Cabrera, mis felicitaciones a usted por todo ese esfuerzo que ha venido realizando durante esos 20 años. Muchas gracias, y a lo mejor, bueno, nunca vio este sueño realizado en el cielo a mi mami Yolita, Esperanza, Loaiza, Pontón, quien también abrigó mis sueños, porque ella también me daba el permiso, me daba el que yo vaya a la radio muy pequeño. Bueno, a lo mejor ella no vio este sueño, pero allá en el cielo un abrazo inmenso, 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 inmenso. Sé que ella está muy contenta. Sí, seguramente está muy contenta de lo que usted ha logrado, estimado ingeniero. Muchas gracias. Nos vamos entonces. A todos nuestros amigos, no se olviden comentar, compartir. Déjenos ahí preguntas si tienen alguna duda para irlas teniendo ya en cuenta. Así que les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Yo creo que es justo despedirnos diciendo que viva Radio Libre, ¿no? Que viva Radio Libre. Que viva Radio Libre, viva Radio Libre en sus 20 años. ¡Feliz aniversario! 20 años compartiendo emoción, acompañando cada día el corazón, con música, noticias y amistad. Radio Libre siempre dice la verdad. En cada barrio, en cada lugar, Una señal que nos hace vibrar. todo Radio Libre. 93.9 FM. ¡Feliz aniversario!
nuestra región. 20 minutos latiendo. En tu corazón, Cierre. gracias por estar Ok. y compartir.